Les saludamos deseando que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, y vamos a tratar un tema que tiene que ver con el trabajo secular. La lectura que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica dice: Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravoso a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Vamos a recordar que el apóstol Pablo predicaba en las sinagogas. Allí enseñaba, este lugar donde se congregaban los judíos para escuchar las enseñanzas de la ley. Y el apóstol Pablo acudía a estas sinagogas que estaban ubicadas en diferentes ciudades. Cuando él llegó a Tesalónica, él llegó a una sinagoga y dice la Biblia que ahí predicó por 3 días de reposo. Pero, ¿qué hacía el apóstol Pablo los otros días? Y precisamente de esto trata la lectura que acabamos de hacer, cuando el apóstol Pablo le pide a la iglesia que se acuerde de su trabajo y su fatiga, y dice que trabajaban de noche y de día para no ser gravoso a ninguno en la iglesia y para predicarles de esa manera el Evangelio de Dios. Y esto era un testimonio de que ellos vivían, los apóstoles o el apóstol Pablo con Silas y Timoteo, de una manera santa en el tema económico, de una manera justa e irreprensible con la iglesia. Esto es lo que el apóstol hacía fuera de los días de reposo. Y él quiso, en este capítulo 2 de la primera epístola a los Tesalonicenses, el apóstol quiso que la iglesia recordara cómo era su trabajo secular. Aquí vemos una imagen que representa el trabajo secular del apóstol Pablo, que era haciendo tiendas precisamente. Ahora vamos a ver que el tema económico es realmente importante en la Biblia. De hecho, si nosotros vemos la segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, vamos a ver que el cierre de la epístola tiene que ver con el tema económico para la iglesia. Es un tema importante. No solo el último capítulo de esta epístola cierra con todo ese tema, sino que hay muchos otros textos en donde se trata el tema económico. Pero el tema económico tiene un énfasis en la Biblia y tiene que ver con vivir de manera íntegra y de manera justa. No se trata solo de prosperar por prosperar. Se ha confundido en algunos ámbitos cristianos el énfasis bíblico, porque la Biblia nos enseña a vivir de manera justa y de manera íntegra. Y derivado de eso Dios bendice. Por ejemplo, la Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y el énfasis de ese cuidado en lo económico de Dios tiene que ver con el justo, con vivir delante de Dios en esa justicia que tenemos por la fe, pero también que se va manifestando en nuestra forma de vivir. Entonces, la bendición y el cuidado de Dios parte del principio de la integridad y la justicia. No es solo orar para que nos vaya bien, sino es aprender a vivir de manera justa e íntegra en nuestro trabajo. Este tema es también muy importante porque es uno de los indicadores bíblicos por los cuales se puede avalar o se puede descalificar a los cristianos, y más aún a los que sirven en las iglesias. El tema económico es, volvemos a repetir, es un indicador que muestra a aquellos que son verdaderos cristianos y que son verdaderos servidores de Dios, y que muestra también a aquellos que no lo son. Y por lo tanto, este tema económico es muy importante en la enseñanza cristiana. La Biblia nos habla de este tema económico desde el Antiguo Testamento, y hay un ejemplo en donde podemos ver a unos
a un sacerdote y sus hijos, que es el sacerdote Elí con sus hijos, que sus hijos eran faltos en el tema económico. Dice la Biblia que ellos se robaban las ofrendas, de tal manera que vino un profeta con el sacerdote Elí y le dijo que sus hijos se engordaban, se habían engordado con las ofrendas. Ellos no vivían en su ministerio de manera justa y por lo tanto Dios le dijo que él iba a juzgar su casa. Pero al mismo tiempo Dios preparó a un hombre que fuera fiel, un sacerdote aprobado. Y en esa aprobación de este sacerdote, que es profeta también, el profeta Samuel, en esa aprobación entra el tema económico que estamos viendo. Vamos a ver lo que dijo el profeta Samuel al pueblo. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y yo os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Aquí vemos cómo el tema económico es tan importante para avalar a aquellos que viven justamente delante de Dios y aquellos que no lo hacen. Así como el profeta Samuel, también el apóstol Pablo quiso que la iglesia recordara cómo había sido su proceder en el tema económico. Y él les dijo, ¿acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos para ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios, o el Evangelio. Así que el apóstol Pablo había dedicado parte de su tiempo a predicar y enseñar el Evangelio, pero parte de su tiempo lo había dedicado a trabajar secularmente. Y esto nos enseña algunas lecciones que es importante que las veamos hoy. Vamos a hacer un resumen de estas lecciones. Primeramente, el trabajo secular honrado es señal de que no se encubre ninguna avaricia en el ministerio. El tema de la avaricia en el ministerio es tan importante en la Biblia que es una de las señales de los falsos profetas, falsos predicadores, falsos pastores, falsos ministros. En la segunda epístola del apóstol Pedro, una epístola universal, él escribió y dijo, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Esa mercadería se refiere a una transacción económica, un interés económico, como con palabras fingidas. Palabras no honestas que no proceden del corazón de Dios, que está reflejado en la palabra escrita. Así que aquí vemos a aquellos, sobre todo aquellos que manipulan las ofrendas o que determinan una forma distinta de administrarlas para tener ellos un interés económico. La lección 2. Con este ejemplo del apóstol Pablo de que él trabajaba secularmente, enseñó a la iglesia que el trabajo secular es parte integral de la vida cristiana. Él escribió a los Efesios, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que el trabajo secular es parte integrante o integral de la vida cristiana. Es una bendición. Dios diseñó todo para que participemos de él. El cristiano no debe ser un asceta, alguien que se separe de la sociedad y que diga que no trabaja porque él es cristiano. No, debemos de trabajar. Esto es lo que enseñó el apóstol Pablo con su ejemplo a la iglesia de Tesalónica. Tercera lección. El tiempo que se dedica al trabajo secular no merma el crecimiento espiritual, ni el personal ni el de la iglesia, ni el propio ni el de la iglesia.
A veces pensamos que por dedicar tiempo a trabajar no crecemos espiritualmente, o si hay algún ministro puede pensar que por dedicar tiempo a su trabajo secular, la iglesia no va a crecer. Pero esto no es así, porque la iglesia de Tesalónica fue una de todas las que visitó el apóstol Pablo o de las que se formaron durante su ministerio. Esta fue una iglesia ejemplar. Recordemos lo que el apóstol Pablo les había dicho, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. La obra de Dios no se detiene por el trabajo secular, al contrario. Esta iglesia creció como una iglesia sana, gracias también al ejemplo que el apóstol Pablo les dio en Cristo, un ejemplo de trabajar secularmente. Así que el trabajo no nos merma crecimiento espiritual, sino es parte de la vida cristiana de la madurez espiritual. Lección 4. Con su trabajo secular, el apóstol quitó toda excusa para no cumplir con el deber económico por causa del ministerio. Él les dijo: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pensemos un momento en los ministerios del apóstol Pablo. Por supuesto que él se presentaba a la iglesia como apóstol de Jesucristo, pero él pastoreó, él enseñó como maestro y él fue un misionero. Pero dentro de todo este ministerio, él también trabajó. Así que él quitó toda excusa en el cristianismo para que alguien deje de cumplir con su deber económico. Debemos de trabajar. Lección 5. Esta enseñanza en el tema económico protege a la iglesia, protege el carácter de los cristianos. Veamos lo que él les escribió, el apóstol les escribió en la segunda epístola al final. Él les dijo: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Veamos esta enseñanza que protegió a la iglesia de Tesalónica. Podemos entender que en la iglesia de Tesalónica, que era ejemplo para muchas iglesias de alrededor, que había misioneros, pero seguían el ejemplo del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo, quienes también trabajaban con sus propias manos, y evitaron así que hubiera hermanos que se entremetían en lo ajeno, como dice la palabra de Dios. Debemos de seguir apegándonos y escuchando las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos dejó por medio de los apóstoles. Lección número 6. Con su trabajo secular, el apóstol mostró la importancia de buscar actividades rentables. El cristiano no debe ser ajeno a el análisis de su trabajo. El apóstol hacía tiendas que hoy podríamos decir tiendas de campaña. Carpas se traduce en algunas versiones. Y aquí nosotros vemos en una fotografía de un camino. Este camino se escribe su nombre, la Vía Egnatia, que es una carretera que construyeron los romanos en el siglo II a.C.
que tiene una longitud aproximada de 860 kilómetros de largo. Es una carretera muy larga y era muy transitada en los tiempos apostólicos. Es una carretera que cruzaba de mar a mar y que tenía mucho tránsito. Así que la demanda de tiendas era muy alta. Hay algunas notas que dicen que por temas de seguridad muchos viajeros, en lugar de entrar a las ciudades a buscar alguna posada, preferían tener sus carpas para que cuando los agarrara la noche, ahí se pudieran ellos resguardar. Entonces había una alta demanda. La labor del apóstol Pablo era también analizando, conociendo la situación económica, la situación de seguridad, incluso así como hoy tenemos problemas de seguridad, antes había problemas de seguridad y hay algunas notas que indican que algunos viajeros por seguridad preferían llevar sus propias carpas en lugar de dirigirse a algunas ciudades que colindaban con esta carretera. Es importante que participemos de manera activa en cualquier actividad económica que sea justa y que nosotros busquemos cómo participar en la economía. Lección número 7. La palabra que usó el apóstol Pablo, fatiga, significa trabajo laborioso y esmerado. Esto nos habla de cómo debemos trabajar. Debemos poner todo nuestro esfuerzo y debemos hacer lo que hacemos con mucho cuidado. Esta es una enseñanza que el apóstol les dio con ejemplo a la iglesia. Así que no creemos que las tiendas del apóstol Pablo se caían y los clientes estaban enojados con él. Él puso su esmero, puso su esfuerzo. Usó el término no solo trabajo, sino usó el término fatiga y creemos, ¿verdad? Podemos entender que lo que él hacía era excelente y esto nos dejó una lección a nosotros también. Lección número 8. Dios usa el trabajo secular para llamar a otros al Evangelio. No todos iban a ir a las sinagogas donde iba el apóstol Pablo a predicar. Así que también en su trabajo secular, él manifestó ese testimonio del Señor Jesucristo. La Biblia nos habla, aquí se ven 3 personas, porque la Biblia habla de Pablo, Aquila y Priscila, porque Pablo y Aquila se conocieron en el trabajo secular. Y ahí pudo el apóstol Pablo compartirles el Evangelio. De hecho, Aquila y Priscila crecieron en el Evangelio y se hicieron también sus colaboradores. Así que es bendición para el ministerio también. Lección número 9. Nadie debe ser forzado a dejar de trabajar secularmente y nadie debe exigir que se le sostenga económicamente. Aquí vemos nosotros que nadie le puede decir a otra persona, para que te dediques a este ministerio necesitas dejar de trabajar. Pues tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. De manera similar, nadie puede exigirle a otro que se le sostenga de manera económica, sino que cada quien, de acuerdo a lo que conoce, a lo que sabe o de acuerdo a lo que se prepare, debe trabajar económicamente. Lección número 10. El apóstol no estableció el diezmo en ninguna iglesia. Si nosotros leemos las epístolas a las iglesias, en ningún lado vamos a encontrar que se establece el diezmo. Ni tampoco dijo que éste se debía entregar a los que sirven o a los que predican o a los que son ministros. No. Lo que se enseñó, la enseñanza neotestamentaria es o consiste en una ofrenda voluntaria. No hay medidas, sino una ofrenda voluntaria. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios: cada uno dé como propuso en su corazón, y aquí estamos hablando de la libre voluntad y de una decisión personal. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad,
porque Dios ama al dador alegre. Aquí vemos, ¿verdad?, el principio neotestamentario de la ofrenda. Es voluntario. Si alguien quiere dar el diezmo, lo puede dar. Si alguien en algún momento da menos, que dé menos, pero con alegría, con fe, con gratitud. Si alguien en algún momento siente en su corazón, quiere en su corazón dar más del diezmo, puede darlo. El diezmo no es lo que nos da bendición. Nosotros somos bendecidos en Cristo, en la ofrenda del sacrificio de Cristo. Y no podemos quitar la bendición de su ofrenda para ponerla en nuestro diezmo. La enseñanza del diezmo es del Antiguo Testamento. Y no solo era la enseñanza del diezmo, sino de las primicias y de muchas otras ofrendas que se hacían del pueblo de Israel. Pero en Cristo, la enseñanza apostólica y neotestamentaria tiene que ver con una ofrenda voluntaria. Y esto es bendición para nosotros, para la iglesia. Nuestra bendición descansa en la ofrenda perfecta de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, donde Él ofreció su ofrenda ante el Padre Celestial. Así que vamos a concluir. Hemos visto al apóstol Pablo en su actividad como apóstol, como predicador, como misionero, como maestro. Pero también el apóstol quiso que viéramos su actividad económica en un trabajo secular. El trabajo secular nunca mermó su ministerio, sino lo complementó y fue útil para dar un ejemplo a la iglesia, una enseñanza, y fue útil para evangelizar también a otros. Tenemos que recibir nosotros esta bendición de tener una enseñanza en lo económico. Dios bendice, pero bendice al justo, al íntegro. Dice la palabra de Dios, el que no provee para su casa ha negado la fe. El que no provee primero para su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que esta enseñanza es tan importante que debemos primero ver económicamente, cumplir con el deber económico para nuestra familia y entonces también para otros. Dice este texto que está en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 14, dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esta enseñanza tiene que ver con que es justo que de las ofrendas se aporte para el sostenimiento de aquellos que salen a misiones o que destinan parte de su tiempo a predicar el Evangelio en una iglesia. Sin embargo, este principio no está vinculado con el diezmo y este principio no está vinculado con una carga forzosa para la iglesia. Así que es justo que de las ofrendas se participe los que ministran, los que sirven en las congregaciones, pero no significa que hay una carga o una métrica, un porcentaje de ingresos que se deban de dar, sino que es parte de esta enseñanza, de una enseñanza más completa que tiene que ver con ofrendar voluntariamente para suplir las necesidades de aquellos que o no pueden trabajar, como las viudas, que en verdad lo son, pero también de los ministros. Y vamos a concluir. El trabajo secular es muy importante. A veces enfrentamos situaciones económicas difíciles como las que hoy tenemos. Y es importante que nos mantengamos en una enseñanza sana, que nos esforcemos, que busquemos cómo trabajar de manera justa y que de esta manera le pidamos a Dios que Él nos bendiga. Y cuando Dios ponga en nuestro corazón algo para entregar, lo hagamos con gratitud ante Él, lo hagamos con fe, dando gracias por la ofrenda de Cristo Jesús. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí
estás.